ocurre con los vivos, pasa en la televisión profesional, en los grandes estudios, algunas cositas que van ocurriendo sobre la marcha. Lo importante es que estamos conectados, lo importante es que estamos con el deseo de hablar de Dios, de este Dios maravilloso, poderoso, que ha tenido misericordia un día y se acercó a nosotros con un mensaje sencillo de que había alguien que había pagado por todas nuestras culpas, rebeliones, caprichos, pecados. Nos costó creer, pero una vez que hemos creído, Dios nos ha premiado porque nos ha dado una serie de frutos maravillosos en los cuales está la fe que vamos a hablar un poquitito en esta tarde con la ayuda del Señor, para que algunos entiendan verdaderamente que la fe no es estar sentado y esperando que Dios haga, sino que tiene unos pasos que nos van a mostrar en este día a través de la palabra. Y yo recuerdo siempre cuando menciono así estas palabras en los comienzos, cómo ocurrió con nosotros cuando conocimos al Señor. Con toda una juventud encima, cargando un montón de cosas inapropiadas. Porque en realidad una carga, una mochila que no nos llevaba nada bueno. Algunos de nosotros sin proyectos de vida, como con una nebulosa delante que no nos permitía reaccionar y poder romper esa burbuja, pero apareció el grande de los grandes con su amor, con su inmensa misericordia y dijo basta. Y a partir de ese momento comenzamos a adorar y a cantarle a Dios y a volcar esto que parecía un talento natural, pero descubrimos en el camino que son dones espirituales para compartir con el pueblo, con la iglesia. David tocaba su arpita y con esa arpita que tenía, que muchas veces habrá soñado, como aquellos que ejecutamos algún instrumento antes de aprender a hacerlo, soñar. ¿Cuántas veces habrá soñado David hablando con las ovejas? Era el pastorcito allá, lejos de los hermanos, lejos de la casa. A tal punto que cuando vino Samuel a ungir al futuro rey de Israel, Isaí empezó a traer a los hijos, a los hermanos de David. Empezó del mayor, del más lindo, del más corpulento. ¿Es este, Señor?, decía Samuel, y Dios le decía, este no es. ¿No tienes más? Sí, tengo más. Y traía otro, y trajo otro, y trajo otro. Y Samuel preguntaba, Señor, ¿es este el futuro rey de Israel? Y Dios le decía, este tampoco es. Oh, y no hay más hermanos en la casa, no hay más jóvenes acá. Isaí dijo, sí, tengo otro, hace un trabajo que no hacen ellos, está pastoreando las ovejas en el campo. Es uno de los más chicos, y no, rey de Israel, tráelo por favor, y lo trajo. Cuando lo fueron a buscar, los hermanos se reirían entre ellos. Si no fue ninguno de nosotros, va a ser David. Justo David. Cuando apareció David, Samuel lo mira y hasta Samuel habrá pensado, este tan pequeño va a ser el futuro rey de Israel. Y cuando le pregunta a Dios, Señor, ¿es este? Y el Señor le dice, este es mi nene, este es. El que nadie daba nada por él, ese es el que yo estoy esperando. Yo no sé en qué etapa de cristiano o de cristiana estás. Porque la vida cristiana se van quemando etapas como en la vida natural. No sé en qué parte de tu vida cristiana vas. Pero seguramente habrán pensado lo que pensaron de mí también. Hasta que ocurrió el milagro. Cuando ocurrió el milagro empezaron a ocurrir las cosas. Todavía tengo amigos o vecinos cuando voy a visitar a mis parientes que no lo pueden creer. Veían un joven desordenado, un joven desorientado.
De repente ven a un hijo de Dios, a un siervo de Dios, que habla de las cosas del Señor, como lo haces vos ahora. Y si no lo haces todavía, yo te animo, vamos, porque hay gente que está con su mirada clavada en tu vida. Y algunos se preguntarán, ¿todavía irá a la iglesia? Y cuando te lo pregunten, no pienses que es para burlarse, no. Cuando te dicen, ¿todavía vas a la iglesia? Y vos les digas, ¿dónde voy a ir? Si solamente ahí es donde tengo palabra para mi ser espiritual y ayuda natural. Eso es lo que ocurre, amado, cuando Dios pone su mano. Por eso yo creo que en esta tarde pueden ocurrir cosas en aquellos que se animan a creer que aunque no daban nada por Él, o por ella, por supuesto, hoy ven otros personajes. Algunos aparecen por radio, otros por televisión, otros en vivo dando un testimonio de la gracia, del amor, de la misericordia de Dios. Y yo soy uno de ellos. ¿Cuándo iba a imaginarme yo? ¿Cuándo? ¡Nunca! Desde las cosas más pequeñas hasta las más grandes para mí. Veía pasar los aviones y yo decía, qué lindo poder viajar en avión. Anduve visitando algunos países, viajando en avión, Chile, Bolivia, Venezuela, Brasil. Tocando la guitarra, ¿cuándo? Vivo a imaginarme yo estar tocando en los estadios y que suene mi guitarra como una onda de amor que descendía del cielo. En la cancha de Vélez Sarsfield, en la cancha de Boca, de River, de Racing, excursionistas, con el Ministerio de Ondas de Amor y Paz. Algunos estadios llegaban a llenarse, ¿eh? Y mi guitarrita sonaba allí, mientras yo tocaba y miraba al cielo, decía, Señor, estas son cosas que nunca las imaginé, las soñé simplemente. ¿Cuáles son tus sueños, amado? ¿Qué cosas estás imaginándote para este tiempo? ¿Qué cosas estás esperando que ocurran en este tiempo? Después que pase toda esta malaria que ha castigado al mundo, porque esto va a pasar, y una vez que termine, abrí los brazos y decirle, Señor, acá estoy para que hagas conmigo lo que quieras. Pero decíselo de corazón, para que puedas interpretar lo que significa entrar en el proceso divino, en las manos de Dios. Y cuando entiendas el espacio del proceso que Dios te permita caminar, estarás cerca de conocer la voluntad de Dios para tu vida. Serás un pastor, serás un evangelista, serás un coordinador, serás el portero de la iglesia, una bendición. Serás quien barra, quien limpia la iglesia, otra bendición. Descubrirás qué es lo que Dios quiere hacer contigo. Qué lindo, Señor, hablar de estas cosas, qué lindo, después de haber vivido una vida tan lejos de ti. Hoy poder tocar la guitarra y sentir tu presencia como la siento en este momento, Señor. Qué grande, qué grande. Hoy, oh, 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 veo la gente por las calles, meneando su cabeza va. ¿Dónde está mi Dios, mi felicidad? ¿Quién la tiene? Hoy, Señor, dame de esos ojos con que aquí Jesús miro. Y
al contemplar tanta gente se compadeció. Veo la gente por las calles maneando su cabeza. ¿Dónde está mi Dios? ¿Dónde? Mi felicidad, ¿quién la tiene? Hoy, Señor, dame de esos ojos con que aquí Jesús miró. Y al observar tantas gentes se compadeció. Oh, bendito Dios. Señor, yo te doy gracias en esta tarde por poder estar en estos medios, acercarme a gente que nos conocemos, algunos de los que llaman y saludan y tiran una palabra, nos conocemos hace mucho tiempo. Y algunos nos vamos conectando con gente que nunca hemos hablado ni nos hemos visto personalmente. Y vamos armando un grupo maravilloso con el cual compartiremos los cielos un día. Porque tu amor es real y verdadero, Señor. Gracias por esta oportunidad, Señor. Aleluya. Aleluya. Algunos conocerán este coro, se deben acordar. Te vengo a decir, oh buen Salvador, que yo te amo a ti, con el corazón. Yo hoy te vengo a decir toda la verdad. Te quiero, Señor, te amo con el corazón, oh Rey. Aleluya. Yo quiero cantar de gozo y de paz. Yo quiero llorar de felicidad. Hoy te vengo a decir toda la verdad. Te quiero, Señor, te amo, Señor, con el corazón. Ay, te vengo a decir, te vengo a decir, Hay una historia muy linda de un hombre que tenía muchos problemas con su vista, no veía, solamente oía.
y había oído y escuchado gente que pasaba contando las cosas que un hombre que andaba muy cerquita estaba haciendo. Sanaba enfermos, levantaban los paralíticos, gente que había entendido que era Jesús, el Hijo de Dios, el Mesías que tanto esperaban. Y le tocó el momento, le tocó, y esto fue tan lindo. ¿Cómo fue? Yo no sé, solo ocurrió. Antes no veía, hoy veo yo. Si me preguntas quién fue que piensa, no te responderé. Jesús me tocó. Le tocó la bendición para hacer lo que hacía él. Debemos crecer, conocerle, pero de en serio. También podemos ver en obediencia, sin cuestionar por qué, siempre adelante. Nunca ceder, no, siempre adelante, nunca ceder. La vida sigue sin parar, comunicando la verdad, esa es la meta y nada más. Jesús el hombre se formó, antes el Cristo le ayudó. Juntos cumplieron lo que Dios determinó. No tengas miedo. Está con vos, está con vos. Para ser como hacía él, debemos crecer, conocerle en serio. Parecido sí seré, en obediencia, sin cuestionar, porque siempre adelante, nunca ceder. Siempre adelante, nunca ceder. La vida sigue sin parar, comunicando la verdad. Esa es la meta y nada más. Jesús el hombre se formó, antes el Cristo le ayudó. Juntos cumplieron lo que Dios determinó. No dejes que apague el fuego que arde en tu corazón. La, 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 la. Qué lindo tiempo, cómo me hubiese gustado estar viviendo en esas escenas reales. Ahí sí que la realidad superaba todo lo que era imaginado por los hombres. El vivir en dolor, en tristeza y depresión, no alcanzó para llevarle a una reflexión. No debemos callar
el mensaje de libertad. No dejes que apague el fuego que arde en tu corazón. Oh, aleluya. A no parar. A no parar. Este es un trabajo maravilloso que podemos llegar a disfrutar de una manera impresionante. Esto de salir desabrigado, ni siquiera hasta el jardín, hasta la vereda, o arreglar las cosas del fondo de casa, trae sus consecuencias. No solamente por esta peste que está azotando al mundo, sino también nuestra salud. Debemos cuidarla. Y nosotros estamos constantemente aconsejando, y a veces necesitamos a alguien que nos sacuda un poquitito y nos ponga en la realidad personal. Amados, tengo aquí algo tan precioso. Una fuente de agua de vida inagotable. La palabra de Dios. Aquí está sellada la voluntad de Dios para su especie tan amada, su criatura. Criatura que nos convertimos en sus hijos cuando creemos. Se convierte, a ver si podemos entender esto. No hay un ser viviente que pertenezca a la especie humana que no tenga un hijo dentro de Dios. Dentro hay un hijo de Dios. Pablo dice que Él es padre de todos los espíritus. El que está dentro es hijo de Dios. Nosotros, el ser viviente, el hombre natural, la mujer natural, necesita convertirse en hijo de Dios solamente por una sola vía, que es a través de creer en el sacrificio vicario de Jesús. Aquella subida al monte de la calavera, cargando la cruz, aquella escena tan tremenda que antes de haber conocido a Dios te habrá pasado lo que a mí me pasó. Antes de conocer a Dios yo veía esas escenas y quedaba clavado, sentado en la silla mal. Porque yo digo, si es cierto lo que estoy viendo, es realmente fuerte, en una especie inmerecedora, porque fuimos inmerecedores, no solamente porque no pensábamos mal de Él, como muchos de nosotros que hemos hasta pensado mal de Él. Vos tenés la culpa encima, vos tenés la culpa de algo que nos ocurría, la ignorancia, que la ignorancia prepara al hombre y a la mujer para vivir una vida de desgracia. El que no conoce vive desgraciadamente encerrado en una burbuja, en sus conceptos, sus pensamientos, y allí está el enemigo que Dios apunta con todos los misiles para tratar de llevarlo a una reflexión. La ignorancia es el detonante de aquello que produce en el ser humano dolor, miedo, agonía, angustia. Y no nos permite ese estado llegar a un momento de reflexión. No nos permite. ¿Cuántas veces yo he querido dejar mi vida desorientada para encaminarme? Pero había algo que me lo impedía. Quizás te ha pasado lo mismo. Un impedimento muy fuerte que no nos dejaba acercarnos a Dios. Porque el de adentro, el Hijo de Dios, aquel que Dios metió en el vientre de nuestra mamá, porque nosotros podemos en un perfecto estado de procreación transmitir genes, formar parte de una creación, porque nosotros podemos hacerlo como todas las especies, de distintas maneras algunas. Pero
llegar a imaginarnos cómo hace Dios para introducir un espíritu para que forme parte de este ser viviente que somos. Ese es un hijo de Dios. Pablo dice que Él es padre de todos los espíritus. Pero cuando nosotros recibimos el mensaje de Jesús sencillamente, creemos en Él, algunos hemos llegado en estados catastróficos y no teníamos otra cosa más que pensar en una soga que se nos extendía. Otros, creyéndose buenos, creyéndose, no digo perfectos, pero merecedores de algo mejor, probaron en Dios y se encontraron con que en realidad lo que necesitaba su interior era conectarse con su Padre, y ahí nos convertimos en hijos porque unificamos. El Hijo ahora, cuando es alimentado por el Padre a través de la palabra, le ayuda a esta otra parte, a entender cómo hacer para vivir una vida agradable a Dios, en luchas, en pruebas, en debilidades, en errores, en lo que sea, pero está constantemente ayudándonos, abriéndonos los ojos, sonando aquella alarma, avivándonos de que hay cosas que no tenemos que hacer. Y una de las cosas que no tenemos que hacer es olvidarnos de que Él nos miró con mucho amor, a tal punto que formó a un hombre en un vientre de una mujer, enviando a un representante poderoso con toda la autoridad. Esa letrita que un pequeño fragmento de la letra dice: Jesús el hombre se formó, antes el Cristo le ayudó. Y juntos cumplieron lo que Dios determinó. ¿Qué Dios determinó? Que vos y yo conozcamos a Dios. Que vos y yo entendamos que aquella escena vivida en el monte Gólgota, también nosotros participábamos siendo inmerecedores de aquel regalo maravilloso que fue la paga de todos nuestros pecados. Todos. Pero cuidado, me gusta recordar esto que yo lo entendí, y a ver si lográs entenderlo también. Él pagó los pecados hasta ese momento de toda la humanidad. De todos. Hasta ese momento, hasta que hemos conocido al Señor, fueron todos nuestros pecados pagados. Cuando yo mencionaba esta en las unidades penitenciarias, esta frase, Dios pagó todos los pecados. Algunos que venían por primera vez o que no entendían, se miraban entre ellos y se preguntarían, como yo me preguntaba, ¿pagó todos mis pecados? Algunos habían cometido homicidios, otros robos, anda a saber qué otras cosas, ¿para qué vamos a mencionar? Y cuesta creer que alguien haya pagado por todos nuestros errores. Pero cuando uno se propone, se dispone de parte de Dios, Dios nos ayuda y propone, este ser propone extender una palabra de aliento y de verdad. Dios está respaldando esa verdad, porque Dios respalda solamente la verdad. Solamente la verdad Dios respalda. Cuando hay alguna cosa media extraña que te podés imaginar, allí Dios no está. No es que es como que crea un impedimento, no, Él no está. Y nosotros nos golpeamos cuando Dios quita su mano, que nosotros nos queremos escapar por la tangente. Dios saca su mano en un momentito y ahí comenzamos nosotros a transitar el camino permisivo de Dios, y cuando Dios permite, puede permitir cualquier cosa. Esto es para que no te enojes con Dios cuando tengas que confrontar alguna situación y no entiendas que es parte de un propósito divino que Dios utiliza para darte crecimiento espiritual. Y te lo puede decir alguien que ha atravesado momentos muy difíciles en la vida con mi familia, y hemos entendido, por eso servimos a Dios con agrado, con alegría, con gozo, viendo las cosas que Dios hace, porque Dios
hace cosas cuando a Él se le sirve con gozo y alegría, no sometido, sino sujeto para la gloria de Dios. Cuando uno conoce parte de esta escena maravillosa, cree que Jesucristo en la cruz del Calvario pagó todos los... Entonces, allí dice la palabra que nosotros recibimos una potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, hoy somos hijos de Dios. Antes éramos criaturas de Dios. Hoy somos hijos de Dios. Y como hijos tenemos a un Padre muy grande, que es el mismo Padre que puede tener alguno a quien confías, extendiéndole tu confianza y tu credibilidad. ¿Qué estás diciendo, Jorge? Sí, papá, sí. Porque a veces me da cosas, porque he tratado con tanta gente en un ministerio muy grande, cuando era muy grande, pionero en ministerio del pastor Héctor Aníbal Jiménez, dichoso y orgulloso de haber trabajado tantos años en ese ministerio. He tratado con tanta gente y algunos tenían que despertar de una manera media violenta. Ya está, estamos orando toda la semana por la misma causa. Error, está mal, basta. Porque sos un hijo de Dios, sos una hija de Dios. Y es un consejo medio duro, pero no hay otra manera de hacer despertar a un hijo de Dios que se cree siempre el último orejón del tarro y que Dios va a oír solamente a alguien que ore por él. Atención a esto, sin ánimo de ofender a nadie, ni cortar la esperanza, ni la credibilidad a nadie, simplemente ayudándote estas palabras para que hables con tu Padre. Eres un hijo de Dios, de Él, hijo espiritual, hijo espiritual de algún consejero que nos pueda guiar en algunos pasos en el camino. Bien, hemos necesitado y necesitamos, pero nuestro Padre es Él. El de los favores es Él. El de los premios, el de los panes y de los peces es Él. El único que se puede compadecer, porque Él ha visto el padecimiento de su Hijo. Cuando Jesús se bautiza en las aguas, que Juan lo bautiza en el Jordán, Dios dice, he aquí, este es mi Hijo amado. Hasta ese momento, Jesús vivió de los 12 años y algo hasta los 30, una vida de padecimiento, que no cuenta la palabra, no cuenta nada. Por allí puede haber salido alguna Biblia negra que le llaman diciendo pavadas, pero él vivió una vida de padecimiento. Ni los hermanos le aceptaron, y mucho menos cuando él estaba, porque era otro trato con él. Andá a Galilea, allá, hablar y hacer las cosas. Andá, hacete conocer. Desprecio total. Hasta que Dios comenzó una obra maravillosa en él. Hasta el punto que en una fiesta, había fiesta, vamos, iban todos para allá. No, yo no voy. ¿Por qué? No, yo no voy. Y luego se aparece para hacer un milagro grande. Y en otro lugar que estaba él hablando a una multitud y llegó la madre con los hermanos, aquellos que lo habían despreciado, que se habían reído, aquellos que lo habían dejado siempre fuera. Vos conocés lo que es ser despreciado. Yo lo conozco, lo he vivido. Por una causa o por otra, uno siente ese dolor, porque uno siente dolor cuando se lo desprecia, cuando se lo tienen de costado, que no se lo consideran, que es la última opción siempre. A ver quién puede hacerlo. A ver, decirle a aquel otro. O lo hemos vivido. Lo hemos vivido. Señor, Señor, tu madre y tus hermanos están en la puerta y te quieren ver, quieren entrar. Y entonces Jesús le dice algo tan fuerte, tan real, que es la palabra que tiene que estar latiendo en nuestro corazón. ¿Quiénes son? Mi madre y mis hermanos, sino aquellos que oyen la palabra y buscan hacerla. Dice, la hacen, como ayudándole a aquel que oía, ¿no? Pero aquel que se esfuerza por oír la palabra y hacerla, conocerla y hacer. Esa es mi familia, decía él. Esa es.
Así que si vos te sentís familia de Dios, hijo de Dios y hermano menor de un Jesús glorioso que hizo algo que jamás podrá ser imitado, sentite más que bendecido. Cuando tengas alguna necesidad o algo, en el vivo anterior, no sé si en el anterior o en el otro todavía, habíamos cantado un coro. Oh, qué amigo nos es Cristo, Él llevó nuestro dolor. Un himno glorioso, glorioso, y nos hace sentir su familia. A vos, a mí y a todo aquel que se acerca después de haber creído y buscando tener un poco de conocimiento de esto que vamos a hablar ahora. Dice en el capítulo 11 de la carta de Pablo a los hebreos, ya sabes de lo que vamos a hablar. Pablo le habla a los hebreos del Antiguo Testamento y los hebreos que vivían en el tiempo de la dispensación de la gracia y no aceptaban a Jesús, les escribía esta carta, que era lo que Dios estaba queriendo que los hebreos, aquel primer pueblo glorioso que Dios preparó en un lugar que tenía tan preparadito en el mundo, ese pedacito de tierra llamado Egipto, Dios lo preparó allí porque Él ahí tenía una misión que cumplir. ¿Cuál era? Meter a su pueblo. Se lo había dicho a Abraham, ¿te acordás? Hace mucho tiempo atrás, 400 años van a estar ahí. Y ese era el lugarcito, ahí, para formar su pueblo. El primer pueblo, porque después a la tierra prometida entró la otra parte del pueblo, los hijos de todos los que habían salido allí de Egipto, los que vieron la columna, los que iban detrás de la nube, los que cruzaron el Jordán, los que cruzaron el mar. Ellos no entraron ninguno. El otro pueblo, pero ahora hay otro pueblo, un pueblo actual, que somos nosotros. Nosotros somos el pueblo de Dios para representar a Dios, porque Él con su primer pueblo quería hacerse conocer en el mundo. Él sabía lo que iba a ocurrir, porque nada lo sorprende ni lo sorprenderá, pero siempre dando la oportunidad. Siempre Dios nos va a dar una oportunidad, siempre. Y si te ha pasado algo o te va a acontecer algo y todavía no lo sabes, un tiempo de prueba, algo que forma parte del proceso, acordate de esto, nunca nos va a dejar. Siempre va a estar con nosotros, porque nos proveyó. ¿De qué? Con los frutos espirituales, el gozo, la paz, el amor, la benignidad, la bondad, la templanza, la mansedumbre y la fe, con eso nos dotó, para que en el peor de los momentos nosotros podamos reconocer, Señor, tengo tus genes divinos, aquellos genes gloriosos que introduciste, Señor, en la pancita de María para formar a un hombre, fueron transferidos, los tenemos nosotros. En los peores de los momentos, acordate, nunca te va a dejar. Dice en el capítulo 11 de la carta de Pablo a los Hebreos así, vamos a leer un poquito, ¿sí? Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Y nos quedamos ahí? Vamos a seguir un poquito. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituidos el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Es lindo eso. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún hablaba por ella. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Galardonador de nosotros que le buscamos. En menor o en mayor grado, le buscamos, estamos atrás de Él, no tenemos otro tema para hablar. Él es parte de nuestra misma existencia. ¡Ay, qué lindo! Bendito sea Dios. Por la fe Noé, cuando fue
advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían. Con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Cuando hablamos de la justicia, ay, ay, ay. En un programa hablamos, la justicia se compone por el derecho, la equidad y la razón. No habíamos desarrollado esos puntos, es importantísimo. Dice, verso 8, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. También tuvo su consecuencia. ¿Te acordás? Le dijo, salí de tu tierra y de tu parentela, pero se llevó al sobrino. Qué lío que hizo. Verso 9, por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Cuando hablamos de la promesa de ellos, cuando hablamos de la promesa del Antiguo Testamento, amado, no podés tirar raíces en aquellas promesas. ¿Qué me decís, pastor? Estoy escuchando la enseñanza